muchísimas gracias por estar acá, aceptar esta entrevista junto a nosotros. Sabes que te amamos desde el día que te vimos, que te conocimos Yo y que te también. escuchamos. Queremos estar ahí con vos para abrazarte, ya te lo dije. Así que bueno, nuevamente gracias por compartir, como decimos nosotros, este granito de arena con el mundo, ¿no? Desde nuestra experiencia, nuestro amor, nuestra labor y demás. Así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Sí, la verdad que agradecemos muchísimo tu tiempo y también la gente que está ya viendo las charlas que estamos teniendo con diferentes o terapeutas o personas que nos dan su parecer sobre cómo viven la vida. Están agradeciendo muchísimo, les encanta ver estos diferentes puntos de vista y por supuesto queríamos tener esta charla con vos, contigo, porque Vale. nos gustó mucho. Bueno, está muy en sintonía con Mercedes todo por estar en el En las mismo rubro, en terapias. las Claro, terapias, él está iniciado en varios sistemas, pero pero amateur, no claro, profesional. lo engancho yo para las terapias, ¿viste? Le digo, dale, acá ya, haceme cuando me duele algo, ¿viste? Lo engancho para eso. Le gusta mucho, resuena mucho con todo esto, así que bueno, este proyecto es de los dos, porque los dos teníamos muchas ganas de meternos en esto y conocer, porque esa es la idea, conocer más, hay mucho más, todo el tiempo hay canalizaciones y demás, entonces para eso estás vos. Wow, chicos, muchas gracias. Sí que fue un amor a primera vista porque en cuanto me contactasteis yo dije que sí, sin preguntar mucho porque siento que, bueno, cada vez más humanos nos guiamos no solo por ver qué hay detrás, qué títulos que han hecho, sino simplemente por la conexión de corazón a corazón, ¿no? Y siento que eso pasó Ujú. y me encanta además que, bueno, se den iniciativas como las vuestras desde un lugar, creo que súper respetuoso, súper humilde, simplemente para que más personas, y me encanta que esa energía, ¿no? Diferente que vosotros tenéis, a la vez muy similar, que se ven todo este mundo desde diferentes Ujú. perspectivas y cómo cada uno ha llegado a ello, ¿no? Con a lo mejor una persona que Ujú. le dice, oye, tómate un ratito por aquí, pero luego ya, Nico, estoy segura que en cuanto tú entras, también ya exploras tus propias herramientas, ¿no? Y creo que esto es lo bonito de que cada vez haya más gente que nos pongamos al servicio, porque al final ninguna flor es igual a otra, todos tienen colores diferentes y no tendrían por qué tenerlos, ¿no? Sino que la propia naturaleza nos da esos colores diferentes y somos diferentes y tenemos la cantidad inmensa de herramientas que poco a poco, pues en esta vida hemos ido queriendo desarrollar, ¿no? Porque yo siempre digo, tocar la flauta, puede que alguien nazca con ese don, ¿no? De tocar ya la flauta muy bien, de tener un desarrollo bastante avanzado, pero al final todos podemos practicar para eso. Ujú. Sí, claro. Y de esto creo que también mi proyecto nace desde eso, ¿no? Desde sentir que toda persona puede estar donde yo estoy hablando ahora o donde vosotros, ¿no? También es realmente el llamado que tenga cada uno Ujú. de querer hacerlo, pero no hay ser humano más poderoso al otro. Simplemente que hay gente que ha recorrido más un camino que otro, pero siempre me me invito yo a todo el mundo a que sienta que todo el mundo puede estar en el mismo Sí, lugar que admira de otro o que hasta critica de otro, ¿no? Todos sí. podemos estar. Claro que Así sí. que Nosotros buscamos con estas charlas eso, exponerlo para que lo vea el que tiene deseos de recibir, ¿no? Porque nunca podemos obligar a una persona que no Ujú. quiere recibir un mensaje, no tiene sentido ni el esfuerzo, ni tampoco recriminarle a alguien que no quiere escuchar algo que no quiere escuchar. Para todos es igual. Estas charlas son exponer simplemente a diferentes personas y sus pensamientos y su vida, para que aquel que en el universo de YouTube, en este caso, o de las redes sociales, esté buscando y de repente encuentre algo que le mejore la vida de alguna forma o que le inicie simplemente ese camino, ¿no? Así que eso me da pie a que sepamos si siempre tuviste estas inquietudes desde chica o con el tiempo algo ocurrió que te hizo abrir tus ojos hacia el mundo de, ya mm, sea Kundalini o lo que sea que hablemos ahora en un momento. El mundo, como lo eh, decimos nosotros, ¿no?
cada uno, eso lo dejamos a elección de cada uno, espiritualidad, de holístico, sanador, eso es como lo conecte cada uno, como lo sienta cada uno, pero bueno, es encontrar, entrar en este mundo. Wow, pues gracias por esta pregunta, porque al final creo que cuando respondemos esto estamos hablando también con nuestro propio niño interior, ¿no? Y también es darle validación, porque yo, bueno, sabéis que además de dedicarme a las terapias energéticas holísticas, también mi otra profesión es ser educadora social y ya llevo muchos años también trabajando con infancia en riesgo. Y a través de ellos, pues también puedo ver cómo todo ser humano haya pasado a lo mejor por más situaciones o no. Todos tenemos determinados puntos en nuestra infancia que nos han marcado, ¿no? Y esos traumas a veces son realmente anclajes muy potentes para poder desarrollar esa resiliencia y ese poder dar al mundo desde tu herida transformada en amor, ¿no? Ujú. Y bueno, yo he tenido, gracias a Dios, una infancia muy respetuosa por parte de mi padre y de mi madre, pero sí que eso igualmente, aunque hayamos tenido factores de protección, como digo yo, no quita que cada ser humano vaya viviendo experiencias traumáticas que no solo son de esta vida, son de otras vidas, Ujú. es del linaje familiar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo desde pequeñita sí que era una niña bastante movida, bastante activa. De hecho, el otro día hablaba con mi madre y me decía, sí, me recuerda cuando yo te decíamos también que a ver si te desenchufábamos un poco, porque siempre Ajá. estabas como muy agitada. Y es verdad que yo desde pequeña siempre tenía esa necesidad de movimiento, de explorar, de saber más, ¿no? Eh, de pequeña yo no recuerdo ningún tipo de visión o canalización con mundos más sutiles, pero sí que sentía mucho con mi cuerpo. Y de hecho, ahí empezó desde también bastante pequeñita, yo me caía mucho. Yo me hice, yo me rompí varios huesos, tuve que llevar corsé. A los 12 años tuve un golpe muy fuerte con una puerta de cristal que todo el cristal cayó en mí Uh, en esa preadolescencia, que entonces tengo la cicatriz de la nariz, tenía bastantes cicatrices. Entonces, para mí todas esas caídas físicas eh, fue una lucha muy fuerte con mi propia autoestima, con mi propio lugar en el mundo, ¿no? De decir, también en compararme. Mis hermanas también eran movidas, pero era como, ¿por qué yo siempre me tengo que caer? ¿Por qué yo siempre me tiene que pasar cosas en el cuerpo físico, ¿no? Y ese golpe tan fuerte en la nariz, que fue realmente luego con más adelante regresiones que hice, realmente ahí fue una fuga de alma muy fuerte, porque Ujú. yo tuve que reaccionar yo sola también, aunque había personas que esto fue muy potente, pero a la vez que creo que a todos los seres humanos cuando pasan situaciones así muy pequeñas, bloquea a Ujú. todos los Sí. niños, pero luego también hay que verlo, pues como os decía, ¿no? Con amor, sin ningún tipo de rencor, sino que el ser humano reacciona así por naturaleza, ¿no? Ujú. Pero a mí me tocó reaccionar sola en esa situación y yo ahí fue un momento de mi vida que dije, me voy a morir, porque claro, yo me vi completamente ensangrentada, abierta en todos los cristales por mi cuerpo, ¿no? Y yo Ujú. dije, ahí voy a morir. O sea, tuve realmente una visión de la muerte, de que yo desaparecía. Y eso luego fue un trabajo muy fuerte con mi autoestima de preadolescencia, de decir, me tengo que mostrar al mundo como un monstruo. Yo me sentía un monstruo, ¿no? Y entonces ahí empecé, luego ya más mayor, a darme cuenta de que yo misma tenía que empezar a buscar las herramientas para sostenerme, porque mi padre y mi madre evidentemente me acompañaban, pero nadie sabe realmente lo que le No. pasa internamente al niño. Ujú. Por eso, benditas también nuevas educaciones respetuosas en las que hablamos abiertamente de los sentimientos, ¿no? Ujú. Mi madre y mi padre se educaron de su manera y Ujú. era lo típico de, venga, ya está, ¿no? No pasa nada. O mala la silla, o malo el suelo, no Claro, pasa sí. nada, no pasa nada, Ujú. todo está bien. Y no estaba bien. Había una ruptura muy potente, ¿no? Interna. Mira. Entonces, ahí yo empecé a explorar diferentes herramientas y de hecho, por ejemplo, empecé con el teatro como una manera
desdramatizar mi propia vida, ¿no? De empezar a explorar esa parte de, ¿y si yo saco otros personajes internos míos, ¿no? Exacto. Pueden propiamente hablar conmigo, reírse de mí misma, cuidarme. Y con esa desdramatización también luego me fui dando cuenta que fui dándome luz a los diferentes personajes y sombras que yo tenía internamente, ¿no? Sí. Y eso fue la verdad que súper bonito porque también hicimos teatro de calle, era, bueno, muy interesante. Y ahí empezó también mi lucha interna de qué vas a hacer con tu vida, ¿no? A tus 18 años, qué vas a estudiar, qué vas a ser cuando el sistema ya te empieza a exigir que seas algo. Y es como, Exacto. pero sí, yo todavía no sé ni quién soy ni qué soy, ¿no? Y sí que es verdad que siempre yo trabajé, colaboré en campamentos con niños, etcétera. Y yo decía, yo siento que esto que me está pasando a mí, este dolor interno, siento que también puedo acompañar a otras personas que tienen determinadas situaciones internas incómodas, ¿no? Algo me decía como que tenía que trabajar con la gente. Siempre, por ejemplo, también en clase me gustaba sostener a la gente más desfavorecida o que tenían más bullying. Era como que abogada de pleitos pobres, que se dice aquí, ¿no? En Exacto. España. Sí. Tiraba para ahí. Y entonces, me acuerdo también mi madre me dijo, ¿por qué no educación social, no? Algo relacionado con lo social, etcétera. Y dije, pues sí, creo que sí. Igualmente, yo iba, como todo, a probar. Si no me gustaba, a ver qué pasaba, o etcétera, ¿no? Y ahí también hice un gran cambio, que fue un cambio de ciudad para vivir. Algo que agradezco con todo mi corazón porque sí que siento que cambié de realidad mucho. Y sí. Al final yo nací en una ciudad, Vigo, en el norte de España, Galicia, que, bueno, no es que sea una ciudad pequeña, pero sí que algo interno ya me decía a mí de que tienes que explorar más mundo. No puedes solo quedarte con esto, ¿no? El Bueno, mismo eso grupo de habla también, amigos. si te pones a pensar ahora lo que me estás llegando, ¿no? De esa niña súper inquieta, aventurera. Yo creo que si de chiquita tenías la posibilidad de viajar, ya lo hubieses hecho, ¿no? Y fíjate cómo ahora de grande encajan las piezas de esa niña, de esa alma pequeña que andaba, como decía tu mamá, de desenchufarla un poco porque estaba conectada continuamente todo el tiempo, ¿no? Y fíjate ahora Sí. cómo toda tu vida se va acomodando, o sea, estaba todo dicho, pero es como que cuando uno es chico no lo ve. Además vas creciendo y no lo ves. Y ahora yo voy acomodando esas piezas y digo, sí, tenía todo escrito, tenía todo muy marcado. Tu camino, Súper. lo que tenías que hacer. He vuelto, perdón. No pasa nada, Nico. Pasando bomba, ¿eh? O sea, ¿Sí? sí. Oye, yo sí hablo mucho, vosotros decirme, de corta, corta. No, esto está súper entretenido, es excelente. Bueno, pues como te decía, para mí fue un cambio súper importante, decisivo y creo que muy necesario el cambiar de realidad, ¿no? El salir de mi propia burbuja de amigos, de familia, a ir a una ciudad grande como Madrid, en la que Ay, hay me lo perdí. muchas maneras ¿De dónde sos? de Vigo, de Galicia, Mira. Ahora no, tiene que ver la gallega de verdad, entrevista. Tiene que ver la gallega. entrevista. Tienes que ver la entrevista porque eso ya lo Ahora, dijo. claro, perdón que me lo perdí. Estoy No desactualizado. pasa nada. Yo cuando estaba en Argentina y por ahí cuando había viajado con mochila era como, ¿de dónde eres gallega? Y yo, gallega de verdad, no gallega español. Claro, acá se le dice así de esa Claro. forma. Bueno, parte de mi familia es de Galicia, de verdad. ¿Ah, sí? Entre tantas cosas, sí. Qué bueno, conexiones ahí. Sí. Una parte viene de ahí. Por eso tiene que hacer un viaje, ¿eh? Y reconectar con toda esa energía, esos ancestros y demás. Esas raíces ahí. Yo te acompaño. No, a España fui un montón de veces, pero nunca fui a Galicia, no. Siempre del centro para el Mediterráneo, al otro lado. Pues ya sabes, en Galicia tenéis casa, lo sabéis. Si cuadran agendas, por Vigo tenéis una casita. Tenemos que aprovechar el viaje para nosotros que nos queda visto desde acá mucho más cerca, ir a España y después Egipto. Sería una buena oportunidad. Sí, súper. Desde Madrid es que son 5 horas. Claro. 5 horas. Bueno, vos me Está habías súper. dicho que querías volver a hacer un viaje a Egipto, que esto es... Bueno, pero no nos vamos a adelantar a eso. Nos fuimos por cualquier lado. Claro, no nos adelantemos a eso. Sí, que voy a volver, sé que voy a volver. No sé cuándo, pero voy a volver.
Me está Bueno, tentando, ella me está tentando. te estoy tentando desde el principio. Más pronto que tarde, porque yo de verdad Egipto siempre estaba como para mí en, ay, tendré que ir a Egipto, tendré que ir a Egipto, pero de hecho hago recapitulación y justo en Madrid hay un templo que se llama el Templo de Devot, que es un templo de Isis. Yo ahí había ido muchas veces, pero me acuerdo que la última vez que fui dije, tengo el llamado, como que sentí así, boom, tengo que ir a Egipto. Pero lo típico, ¿no? Esas cosas corazonadas que dejas ahí. Y Ujú. antes de verano, con un amigo hermano de camino que estábamos participando en la formación de gente que, como nosotros, estudió en la misma escuela de activación Kundalini. Él había estado a principios de este año y me dijo, Almo, tienes que ir a Egipto. Y yo dije, hay más señales, más señales. Sí, Y a este todo. verano fue muy brutal también a nivel personal de revolución. Algo me decía con mi amiga también de tenemos que ir. Y fue chequear vuelos y decir, ya, ping. ¿Pudo Y sentir se dio. algún tipo de energía especial, por ejemplo, dentro, no sé, si alguna pirámide? Sí. O sea, lo que hablábamos, ¿no? Con Mercedes, que al final creo que estos viajes tú te los puedes plantear como turista, simplemente para hacer fotos, para ir por el Nilo, para visitar los templos, o puedes sentirlo como turismo, pero más iniciático a nivel energético, ¿no? Entonces, ahí cuando tú viajas, siento que con ese propósito, lo que tú puedes experimentar es muy diferente a no solo hacer check como he visitado este templo, esta pirámide, ¿no? Ujú. Entonces, sí que es verdad que son templos en los que los ve mucha gente. Lo bonito también de ir por libre es que los puedes visitar en momentos que no hay tanta gente. Y inevitablemente, a pesar de haber mucha gente en el espacio, haber pasado años y años por ahí, es alucinante lo que se siente y la energía tan diferente que hay en los diferentes sitios, porque como digo, no todo el mundo tiene que sentir como yo, igual que yo si hubiera viajado hace un año a Egipto no hubiera sentido lo mismo que a día de hoy, pero por supuesto que hay mucha, mucha energía en la que siempre yo invito en todos los espacios que son sagrados conectarse desde el propio corazón, ¿no? Porque sí que es verdad, por ejemplo, a mí en uno de los días en el Valle de los Reyes yo sentí demasiada energía, que sentía que estaba, como revolucionándome un poquito de más, ¿no? Y ahí también lo necesario de tener también un recorrido en prácticas energéticas, en meditación, en el que tú siempre puedas volver a tu lugar de seguridad, que es tu propio corazón, ¿no? Porque al final hay mucha energía, hay tumbas, hay energías de otras vidas, de otras personas, entonces eh, no es que vaya a pasar algo ultra negativo, pero sí que hay que tener en cuenta siempre nuestro propio centramiento, nuestra propia energía. Ahí es donde realmente nunca va a pasar nada y es energía blanca de luz y de amor. Eso es muy importante. Wow, me encanta. Ujú. Me encanta. Pues ya sabes, algo que yo, bueno, nosotros queremos viajar y una de las dudas era esa la que te habíamos preguntado antes sobre la seguridad y demás, ya que vamos con pequeños, menores y bueno, la verdad que es algo, yo no sé si los niños, yo creo, ¿no? Que los chicos sí van a conectar desde, obviamente totalmente distinto a lo que conecta un adulto, con su conocimiento, con su vibración, ¿no? Sí. Pero creo que es un viaje muy, muy fuerte a nivel energético, tanto para chicos como para grandes. Pero me parece que sí, que podemos viajar. Bueno, volvamos a... Parece que vamos a hacer publicidad para Visita Egipto. Egipto, No nos para nadie, ¿eh? total. Auspiciado por el gobierno de Aparece Egipto. el carrusel ahora. Claro, si alguien nos quiere auspiciar desde Egipto, No, bienvenido. solo hago un inciso. Además, las generaciones de ahora, los niños, sabéis que vienen, bueno, muchísimo más abiertos, preparados, protegidos. También todo ser humano que trae a los niños ahora en esta nueva era, yo siempre os agradezco como papás, porque al final estáis dando luz a una nueva generación que viene a aportarnos mucho.
A pesar de que es verdad que ahora las nuevas tecnologías hay como mucho input, ¿no? Que intenta como Ujú, desajustar, controlar socialmente, pero sí. la luz es enorme, es inmensa y solamente con verlos, sentirlos, las conversaciones que tienen ellos desde súper pequeños, Ujú, los sentires, todo, o sea, bienvenidas nuevas generaciones. Y sí. vienen con mucho más aprendizaje que nosotros a lo mejor en años. Sí. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Bueno, estos chicos que la gente los llama ahora en esta nueva era los niños enfermos, porque son los niños de cristal o los niños índigos o los niños hipereléctricos. Hay un término que están usando para los chicos que tienen esto de Hiperactividad, hiperactividad, una cosa así, y para los niños autistas. Entonces yo cada vez que veía, sin saber muchas cuestiones, cada vez que veía un chico así, yo decía, para mí no está enfermo, para mí están tan abiertos, tan avanzados, que ellos no encajan en este 3D que estamos nosotros viviendo, porque ellos están mucho más avanzados, o sea, ellos están para mucho más. Cuando la gente habla, a veces hasta me causa risa, ¿verdad? Cuando escucho a la gente que dice de la quinta D y dicen yo ya estoy en la quinta D. En la quinta D hablamos de una luz, de una expansión en la cual ya la conexión es telepática. Y yo siento que estos niños autistas tienen esa conexión. Si nosotros pudiéramos conectarnos con ellos, yo creo que sería mental. No necesitan conectarse. Y uno está tan en este papel de lo común, de la rutina, de lo que te dice la sociedad, que el nene tiene que hablar. Y si no habla, está enfermo. ¿Por qué no lo trasladamos a ese lado de, che, y si realmente viene con otro despertar, con otra apertura, que nosotros tendríamos que estar ya evolucionando así? Entonces me da como un poco de que no me gusta esos términos que utilizan para los chicos de niños enfermos, o llevarlos directamente al psiquiatra para medicarlos, para darles una pastilla para que estén más calmos. Hablo de esto con profundidad porque me pasó con mi hijo de 12 años, ¿no? De hiperactividad. Y lo primero que te dicen los médicos, hay que medicarlo, está mal, él tiene que estar tranquilo. Y yo le empecé a dar lápiz y papel, empezó a dibujar, empezó a pintar. Y no es autista y no es nada, es hiperactividad. O sea, él siempre se aburre, él quiere más. Y me empecé a dar cuenta que era un chico que estaba súper despierto, a los niños por ahí de la edad que lo acompañaban. Y desde ese lado, acompañándolo a él en ese proceso, él se fue como adaptando a nuestra sociedad, pero sin perder su esencia, porque yo justamente lo que no quería es que pierda esa esencia, que pierda esa chispa, ¿no? Porque si no, lamentablemente no entran en el sistema, no entran en la sociedad, te miran mal, sos un chico raro y demás. Entonces, yo lo que le dije a él es, trata de fusionar las dos cosas para que no te sientas fuera del sistema y puedas tener una vida normal, no te hagan bullying ni nada, pero a la vez no pierdas esa esencia, esa actitud tuya y de encarar y decir las cosas. Entonces, por eso siento que ese tema con los niños tendrían que ser tocados de otra manera, ¿no? Y no verlos como niños enfermos, niños que no están bien, cuando en realidad yo siento que hay muchísima luz dentro de esos chiquitos y que no son comprendidos, ¿no? igual esto, eh, claro, me toca también el corazón con, como te decía, ¿no? Que quedamos en eso de que yo me cambié a Madrid a estudiar Ujú, educación social y desde esos primeros años ya pude tener contacto con diferentes colectivos más desfavorecidos y uno de ellos fue la enfermedad mental. Personas con diferentes patologías de esquizofrenia, psicosis, bipolaridad, etcétera, ¿no? Y ahí sí que es verdad que me tocó también mucho el desde dónde se acompaña a esas personas y cómo se acompaña, ¿no? A ujú, esa gente que, por supuesto se necesita. Yo no soy anti medicina tradicional alopática porque siento que además cuando se dicen terapias alternativas a mí me molesta un poco porque ojalá siempre se llamen terapias complementarias porque a lo que vamos yo creo es a unirnos, ¿no? Cuando seguimos estando en esa dualidad de esto sí, esto no, esto lo Ujú. rechazo, esto lo acepto, al final, pues igual que esa enfermedad mental con las personas que yo trabajaba o los niños que ahora mismo vienen con diferentes también sensibilidades, ujú. yo siento que el péndulo, ¿no? Está pendulando hacia un lugar también muy extremo porque llegará un punto en que podremos nivelarnos, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahora hay mucho abuso en diferentes instituciones también cómo se trata a los niños, pero también
a mí a veces me llaman como muy utópica, pero es verdad que yo hasta eso lo intento ver con amor, porque Ujú, es igual que el propio miedo del ser humano. Nosotros ujú, cuando hacemos algo nuevo, tenemos mucho miedo, y ese miedo también cuando nos hace rechazar algo es porque nos está protegiendo con nuestras antiguas creencias, ¿no? Y nos está protegiendo desde un lugar seguro, pero si vamos poquito a poco, como diciéndole a ese miedo de, mira, hay otras formas de tratar, hay otras formas de comunicar, hay otras formas de sentir, al final vamos abriendo la mirada a diferentes profesionales, ya sea en la ujú, escuela, ya sea en la medicina. Gracias ujú, a Dios ya cada vez hay más profesionales que se salen como de lo esquemático de en ujú. una carrera, igual que yo estudié mi carrera, que fueron X años, pero si en esos solo 3 años yo me quedara con esos aprendizajes, yo no podría estar acompañando a la gente Claro, que acompaño, desde donde acompaño, porque también es mi propia responsabilidad de ir nutriéndome de otras maneras de acompañar a las personas, ¿no? Y al final lo que creo que este péndulo lo que está haciendo es darnos otra vez esa mano de la soberanía propia, ¿no? No es que tengamos que estar cuestionando absolutamente todo, porque es verdad que hay bases científicas muy importantes, pero sí que la gente ya está empezando a cuestionarse de, oye, esto que siempre me han dicho que es de esta manera, a lo mejor no tiene solo que ser así, ¿no? ujú, Y esas preguntas que a mí me parece también aberrante, por ejemplo, que en España, por ejemplo, han quitado la asignatura de filosofía, la única que hace como pensar. eh, Claro, uno empieza como esas primeras noches oscuras del alma, ¿no? A cuestionarse su propio sistema de creencias, lo que nos rodea, realmente nos está cuidando, no nos está cuidando, hacia dónde vamos, ¿no? Y esas noches oscuras del alma que conectan fuerte con esa estabilidad, con ese miedo, es lo que nos empieza a dar como esa mirada de hay otras maneras de tratar, hay otras maneras de ser que son quizás un poco más expansivas y menos juiciosas, ujú. ¿no? Y eso es un poco también, pues lo que os decía de cambiar de ciudad, eso también me abrió a mí muchísimo la cabeza, porque al final cuando nacemos en un mismo sitio, mismas maneras de ser, de relacionarse, de vestir, o sea, hay muchísimas cosas que nos hacen como ese corralito, ¿no? Ujú, De ovejitas, que está bien, porque está muy seguro, pero lo interesante como seres humanos es que tenemos la capacidad de poder abrir esa reja y decir, anda, que no solo hay que estudiar, comprarse un coche, tener matrimonio, hijos, ¿no? Sino que hay otras maneras de vivir en este mundo y son igualmente válidas. Entonces, ahí es cuando yo empecé a decir, ajá, creo que se puede vivir de otra manera, creo que se puede acompañar también a las personas desde otra manera, porque lo que hizo para mí la carrera de educación social es que me dio muchas herramientas, pero sobre todo empecé a pensar, yo aquí primero a quien me tengo que salvar es a mí, antes de empezar a ayudar a otras personas, ¿no? Que ese término de ayuda siempre para mí me chirría, porque al final la mano de ayuda es una arriba y otra abajo, ¿no? Sino acompañar. exacto. Yo cuando nos bajamos y nos nivelamos, es como que esa rueda puede hacer así, porque al final, en un momento que una persona necesite un guía, un mentor o una persona que le ayude a sostenerse, no es que tenga que estar el profesional arriba, sino que, oye, somos espejo y nos ayudamos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, me he ido mucho por las ramas, lo siento, No, no, pero, me encanta pero porque bueno, es parte de tu experiencia, parte de lo que te va conectando. sí, Me encanta. eso es. Y bueno, yo para mí eso empezó a chirriarme un poco, ¿no? En las instituciones, desde dónde se ayuda a la gente, cómo se ayuda a la gente, cómo se acompaña. Y algo mío interno ya empezó a decirme, me falta algo y no sé lo que es. Yo a los 20 años tenía esa pregunta constante, que es la que me empezó también a meter en una depresión, que era como, me falta algo y no sé lo que es, me falta algo y no sé lo que es. Yo era un constante eso que yo decía, madre mía, o sea, en el bucle mental en el que yo estaba, y de hecho mis padres, claro, a veces me preguntaban qué te pasa, Almudena, y yo
Bueno, pues también tenemos mucho que rascar, ¿no? En toda la relación con nuestros padres, en desde dónde nos relacionamos, por qué tenemos miedo a ser nosotros mismos, Ujú, hasta dónde nos dejamos mostrar, hasta dónde no, cuáles son las lealtades familiares para poder seguir perteneciendo a ese Mm. sistema ujú, familiar, ¿no? Y que nos acepten. Entonces, yo eso decidí que me lo tenía que gestionar yo sola, me lo tenía que comer yo solita y intentando como buscar en esa nueva realidad instrumentos y personas que me pudieran ayudar, que me pudieran acompañar, ¿no? Y sí que es verdad que para mí una persona muy clave, también compañera de camino en su momento, que fue una hermana para mí, que sí que me invitó, ¿no? A empezar a probar diferentes talleres de diferentes técnicas que, siempre lo digo, para mí la herramienta que empezó a cambiar mi realidad más fuerte fueron las constelaciones familiares. ¿No? A los 20 años tuve mi primera constelación familiar y ahí es cuando empecé a decir, wow, o sea, aquí hay chicha, como se dice aquí en España, o sea, aquí ujú. hay candela, Almudena, aquí hay mucha tela para abrir, aquí hay muchas cajitas de Pandora que tienes que empezar a mirar y no hacer como que eso no está, Ujú, ¿no? Y claro, eso rompió mis esquemas mucho en cuanto a trabajar la parte emocional de la persona, no solo desde una terapia psicológica, no de nos sentamos uno a uno enfrente y hablamos, sino ahí empezó la parte energética, a ese campo mórfico que surge en las constelaciones familiares de cómo puede ser que yo esté sintiendo cosas de la madre de esta señora que no conozco, que no he conocido en exacto, mi vida, ¿no? Y exacto. empiezas a cuestionarte mucho. Y, y ahí empezó, como digo, mi apertura a ver un poquito más allá de mis narices y de las creencias aprendidas. Y ahí también tuve una experiencia muy potente en relación también a las caídas que os decía desde el principio. Sí que yo, a medida que me iba trabajando más personalmente, ya no me iba cayendo tanto, porque es que mis padres, cuando yo me iba de casa, además de decirme, pásatelo muy bien, me decían, y no te caigas, y no te caigas. Era como, qué fuerte. Sí, 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 sí. Claro, porque era su miedo, porque es verdad que mis padres tuvieron unos sustos muy fuertes conmigo. Y claro, eso al Bueno, final, pero igual eso, perdón hablamos, que te interrumpa, ¿no? Pero sí, eso es típico de los padres de nuestra generación, porque a ellos los criaron de esa manera y ellos sin querer los criaron con miedo, ¿no? De cuidado acá, cuidado allá. No, muchas cosas que nosotros inconscientemente, como te pasó a vos, me pasó a mí también, es, ay, viste, o sea, queremos hacerlo, pero, ay, para que papá me dijo, mamá me dijo, y tenemos eso, ¿no? Entonces yo valoro muchísimo esa fuerza de voluntad que tuviste vos para poder salir de eso, porque yo lo escucho hoy en gente grande que dice, ay, si yo no hubiese hecho caso a mi mamá, si yo no hubiese hecho caso a mi papá, y bueno, fíjate cómo nuestros padres nos van de algún modo condicionando, ¿no? Con su no despertar, con su manera de, que lo hicieron con muchísimo amor, ¿eh? Porque no tengo absolutamente duda de que ellos lo hicieron como pudieron, como les salió, pero nosotros claro, sí tenemos que despertar para poder sacar todas esas cargas emocionales de papá, de mamá, de nuestros ancestros. Fíjate cómo vos lográs conectar con o sea, con esta constelación que vos haces y todas esas preguntas que por eso me encanta cómo se te fue dando todo, porque vos tenías dudas, preguntas y llegaste a eso, a las constelaciones. Lograste entrar a eso y encontrar herramientas para poder ser vos misma verdaderamente, ¿no? Y ahí separar está, qué venía del linaje que lo cargaste vos. total. Sí, claro, ahí estamos, ¿no? Como eh, el ir deshaciéndonos de esos mandatos, esas lealtades que también vienen, sean más o menos traumáticas, finalmente es muy fuerte, pero todo nace desde el amor. Y ese amor que se va transformando porque toda víctima o victimario ha tenido un origen de atrás que es muy doloroso, pero al final todo cuando
esto para mí es uno de los aprendizajes más brutales, ¿no? Y que me ayudó también porque yo al principio de trabajar con personas también en cárceles, etcétera, existía un ego muy potente de decir, esta persona es que me dan ganas de Sí. estrangularla y aún así yo tengo que estar delante de él o delante de ella, acompañándola y Ujú. ayudándola, etcétera, ¿no? Pero ahí cuando como seres humanos conseguimos trascender ese ego, ese anclaje a está bien, está mal, y cuando Juzgar practicamos lo que hacemos, meditación, juzgar. claro, Ujú. exactamente. Cuando practicamos más herramientas que están a la mano de todo ser humano, empezamos a conectar más con nuestra alma, con esa parte que todos somos de un espíritu, un mismo espíritu, y ahí te es más fácil como desenroscarte de esos juegos mentales que solo juegan a está bien, está mal, es malo, es Sí. bueno. Entonces, cuando consigues trascender no solo para con el otro, sino también contigo misma, ¿no? Ujú. Entonces, eso es como el aprender para mí lo más fuerte a decir, vale, está aquí esta piedra, pero trasciendo el amor, trasciendo el amor. Y es realmente, con perdón, jodido, jodido en muchos Sí, momentos. sí. Que llegar a eso, y no quiere decir que no conectemos con el dolor, con la rabia, Ujú. con la desesperación, porque hay que encuerpar eso y hay que pasar a eso. Luego tiene que haber ese gran paso decisivo de decir, transformo. Por eso meditaciones con la compasión, meditaciones con Ujú. todo ese amor universal, nos ayuda a practicar en momentos de mucho dolor esa trascendencia, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es otra cosa. Y luego os quería comentar que otra experiencia que para mí tuvo un golpe de cabeza muy fuerte, que es cuando yo tuve una beca para ir a Londres a estudiar unos meses, que lo que menos estudié fue inglés, porque, porque lo típico que pasa. Pero fue súper interesante porque fue una convivencia súper bonita en una misma residencia con gente que no conocía, etcétera. Y una chica que siempre pienso a veces en ella y pues cosas de que en ese tiempo no había Facebook, no había contacto de esto. Ella un día me dijo, yo me doblaba muchísimo los tobillos como mi mamá. Y un día me dice, ay Almu, si quieres te hago Reiki. Y yo, bueno, yo ya lo había escuchado eso un poco, pero dije, no, pues venga, confío, me da muy buena sensación esa chica. Y os lo puedo prometer, yo desde ese día no volví a doblarme los tobillos. Y yo dije, ajá, ajá. Luego por eso ya vino también mi iniciación en Reiki, etcétera, ¿no? Y luego ya vino también formación de yoga, ya empezaron a venir todas las cosas. Pero claro, siempre animo, sobre todo a todo ser humano, a decir, el primer paso para despertar tu propia sabiduría es cuestionarte si todo lo que has aprendido hasta ahora crees que solo de esa manera, como te han enseñado, como el cole ha dicho, como los Ujú. libros de historia dicen que es como cuestiónate y abre tu mente, porque al final sí o sí somos mentales, o sea, no podemos escaparnos de eso, porque muchas veces en las terapias energéticas, que sí que es verdad, es intentar no entender la sesión, no darle Ujú. mucho come en la cabeza, pero es que somos humanos y además nos han programado a intentar entender absolutamente todo. Exacto, exacto. Y, y cuando vas practicando espacios donde abres tu mente a decir, vale, voy a probar, voy a intentar hacer esto, ¿qué pasa? Identifico solamente mis sensaciones, cómo me encuentro después de haber hecho esto, cómo me encuentro antes, ¿no? Ahora justamente acabo de hacerle una sesión a una chica de aquí, de esta comunidad que estamos, y me decía, ella había hecho yoga kundalini, había hecho otros procesos para conectar con su energía vital, pero nunca había hecho la técnica, la herramienta que yo le proporcioné. Me dijo, wow, o sea, qué increíble, dice, quiero entender esto, ¿qué pasó aquí, no? Y, y me dijo, o sea, quiero entender, pero al final me doy cuenta de que lo que ha pasado aquí eh, me quedo realmente con esto, porque creo que mi mente todavía no es capaz de Sí. entenderlo. Y ahí voy. Es como que nuestro cuerpo mental todavía está educado hasta esto, igual que nuestro Ujú. cerebro solo está explotado y estudiado una Ujú. milésima, ¿no? Sí. Cuando entramos a terapias, herramientas energéticas,
con las frecuencias musicales, con las canalizaciones, etcétera, nos conseguimos poner en una parte mucho más sutil. Exacto. Entonces, es tan brutal la experiencia que pasa aquí, que aunque intentes entenderlo desde aquí, dices, Claro, vale, lo intento entender, pero ya, lo dejo también, porque esto ha sido tan brutal, la sensación corporal, espiritual, imaginativa, etcétera, que dices, me quedaría muy cortita, ¿no? Si solo intento entender símbolos o lo que sucedió exacto. ahí. Sí, Entonces, sí, luego por eso lo bonito de la integración de todas estas herramientas y terapias que empiezas a ver en tu día a día cómo van sutilmente cambiando situaciones, como hasta tu propia programación mental empiezan a venir nuevas ideas, ujú, la claridad mental se desarrolla muchísimo, también lo que es diferentes maneras de crear, ¿no? La creatividad se abre muchísimo porque estás dando oportunidad a que todos esos, como una fuente, ¿no? Cuando está tapada o el fuego con gas, cuando está tapado, si tú vas abriendo esas partes, inevitablemente vas a brillar más. Entonces es lo que sucede con todas estas terapias energéticas. me encanta. Sí, sí. Yo siempre pensé que incluso aplicado a la inteligencia, cuestionarse todo es una muestra de eso mismo, ¿no? De ser inteligente, porque aceptar todo a las primeras de cómo te dicen que son las cosas y no cuestionar nada, bueno, con suerte y estamos en el camino correcto, ¿no? Pero incluso hasta llegando a la misma conclusión de lo que te habían dicho, el haberte cuestionado y ver el otro lado o otros horizontes hace que amplíes tu forma de verlo. Ustedes lo aplican también a estos conocimientos, a estas técnicas, y es exactamente lo mismo. Yo, sin saber nada, la primera vez que me hice Reiki, yo no tenía ese problema en particular de los tobillos, No, pero él no tenía ningún problema, nunca tuvo no, ningún problema. no, pero sin embargo, sentía que estaba volando por el espacio, no sabía qué me pasaba. Era como, sí, estaba ahí entre medio del sistema solar, estaba, no entendía nada de lo que había pasado. Y no era que tenía una necesidad, o no sabía que tenía una necesidad, no lo sabía. Pero como hablábamos hoy, de repente por algún motivo estaba abierto a conocer eso, a ver de qué se trataba. Bueno, Desde que yo lo conocí a él, siempre tuvo eso de no darse cuenta que era un gran maestro, como lo llamo yo. Mis amigas también lo llaman gran maestro, ¿eh? Ojo, maestro ascendido. Él siempre tuvo una manera tan sublime de todo. Él, si vamos a algún lugar, él decreta que vamos a... Mirá, cosas típicas te digo, ¿no? Que vamos a encontrar estacionamiento, que lo que vamos a hacer va a salir rápido y de manera exitosa. Y no sé, vamos, llegamos, hay estacionamiento, llegamos, son 5 minutos, sale exitosamente bien todo, y yo me quedo así. ¿Por qué? Porque él nunca cursó nada, nunca hizo nada. Hasta que me conoció a mí, después yo lo inicié, con su consentimiento, obviamente. Pero a mí me pasó que yo venía estudiando, y sigo estudiando. Y digo, bueno, vamos a decretar. Y decreto, y decreto, y lo intenciono. Es todo, es intención, corazón, mente, todo. Vamos. Y por ahí se da, o por ahí no se da, ¿viste? Y yo, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Porque vengo estudiando, tengo el conocimiento, tengo las ganas y me cuesta. Y eso es lo que él me enseñó. Él me enseñó a fluir. Porque yo estaba muy, si vos estudias esto tiene que ser así, como vos contabas. Tiene que ser así. Y yo, ay, no, porque sí, porque me... No, fluí. Vos tenés esta guía, pero después permitite conectar, a ver qué te sale. Y a partir de ahí como de soltar, fue cuando realmente pude empezar a conectar y a poder hacer esto que hace él. Pero por eso también le digo gran maestro, porque él es mi gran maestro, no solamente en las cosas que fui estudiando y cursando, sino de esos consejos extra que a mí me abrieron la mente a realmente comprender esa situación que estaba atravesando. Y que no todo es así, sino fluí. Entonces, Sí. gracias, gracias, Sol. ¡Ay, qué bonito! Es súper bonito, además, claro, al final cuando vemos también siempre al otro como un maestro, todo también se da desde un lugar
más amable, ¿no? Y como que hay menos fricción, porque al final seguramente tú, Nico, también tienes una seguridad muy potente, ¿no? Eso también habla mucho de a veces el masculino, ¿no? Que tiene toda esa virtud de seguridad y de confianza que a veces al femenino todavía nosotras como que podemos ir por miles de ramas hasta llegar a eso, ¿no? Eso también por eso la pareja sagrada, ¿no? En cuanto a todo, desde el día a día, sexualidad, todo, o sea, es lo bonito de caminar con ese compañero, con esa compañera que dice, wow, te veo, gracias y me rindo también como maestro, ¿no? Que eres y que tú para mí, que eso no quita que tengamos pues nuestros desencuentros y Sí, nuestras totalmente. miles de, porque somos humanos, o sea, siempre hablo de que la parte energética está, pero nosotros somos experiencia humana, o sea, estamos hablando aquí y hemos decidido reencarnar en humanos, entonces esto es muy importante, o sea, conectar, no siempre estar en la parte de arriba, que a veces nos podemos ir mucho ahí. Cada vez, a veces, si practicamos mucho más diferentes herramientas y conexiones, ¿no? Parece que siempre estamos como volando en la parte de canalizar, de los seres de luz, etcétera, pero es que es muy importante la tierra, es muy importante el no olvidar que somos humanos con decepciones, con risas, con historias familiares, con materialización de muchas cosas, ¿no? Entonces, eso bonito de las parejas, de decir, wow, gracias porque me sigues enseñando a esto, y al final, a mí también a veces me pasa con Rodrigo, digo, wow, yo necesito estar haciendo la práctica todos los días, no sé, y él con algo también conecta como súper rápido y me manda un mensaje y digo, oh, es verdad, ¿no? Pero claro, luego nosotras también inconscientemente o conscientemente les estamos también nutriendo a ellos desde otro lugar, ¿no? Y eso bonito de abrirnos a... Somos contenedores al final, ¿no? Constantemente de información que entra y nosotros también información que vamos dando. Y de hecho, por ejemplo, ahora el taller también que voy a hacer de útero corazón, que sí que va dirigido a las mujeres, es también muy importante para aclararnos que esto de que somos contenedores, a veces hay que tener también mucha atención a eso, ¿no? Porque en relaciones, en vínculos que hay relaciones tóxicas, eso es así. Siempre, para mí, yo nunca creo que haya personas tóxicas, sino que se crean relaciones tóxicas. Es lo que se crea ahí, porque yo a lo mejor puedo ser tóxica para una persona y para otra no. O sea, entonces Claro. yo, depende de cómo me relacione con otra persona, es lo que se crea ahí tóxico, ¿no? Que cada uno nutre, escupe, acoge, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, como os lo hablaba también con lo de la conexión al corazón, ¿no? Cuando me preguntabais de la energía en los templos, etcétera, somos contenedores que constantemente entra y sale información. Y tenemos que tener mucha presencia, y por eso también las prácticas diarias son tan importantes para esa burbujita, esa casita que tenemos muy sutil, la tengamos limpia, y tengamos mucha atención a lo que vamos reciclando, a lo que vamos sacando y con lo que nos vamos quedando, porque al final los contenedores pueden ser basureros y no queremos eso Exacto. en nuestra vida diaria, ¿no? Queremos ser contenedores de transformación, que tenemos muy claro lo que puede filtrar en nosotros y si filtra algo, cómo también deshacernos. Por eso que siempre cuando hago sesiones también digo, es que es normal que a lo mejor en una primera sesión o en una quinta sesión estés pensando en lo que vas a comprar mañana, en qué va a pasar dentro de 2 días, porque no nos han enseñado a conectar con nuestra propia energía todavía. Estamos como pañales en esta nueva era, ¿no? Entonces, es como muy bonito llevar vuestro propósito tan bonito de llevar a gente de a pie, todo esto, que somos todos de a pie y que esto no es nada extraño, sino que se ha ido dando en todas las personas de una manera también natural. Hay gente que ya nace con esos dones desarrollados, pero todos podemos ir hacia eso, hacia nuestro equilibrio de cuerpo mental, emocional, energético, físico y espiritual. Todos. Lo que pasa es que hay que tener ganas, más allá a veces de formación. Siempre ganas. Ganas, a veces es valor también, pero en general siempre romper el momento de inercia es el fundamental, ¿no? Después ya cuando está el carro en movimiento es más sencillo y por ahí si
si a veces ayuda de alguna forma, aunque como hablábamos hoy, no se puede forzar a nadie, ni nos pueden forzar a nosotros a hacer algo o aprender algo que no nos interese. A veces que estés puesto por ahí y se cruza delante nuestro, hace como esa vez que yo me hice Reiki por primera vez, que fue con ella hace varios años atrás, que no sabía ni lo que era, solamente había escuchado, y la sensación fue totalmente diferente a lo que yo imaginaba que podía hacer. No tenía ni idea, pero por ejemplo sentía cuando me quemaba un poco y me estaba tocando con las manos, entonces yo espiaba, hacía trampa, que tenía los ojos cerrados, y las manos de ella estaban a 20 centímetros del lugar exacto donde yo sabía que me estaba tocando. Claro, yo era paciente, yo nunca lo toqué. O sea, Claro. Estaba la mano por acá y yo sentía que me estaba tocando, pero aparte que me estaba tocando con algo caliente. Sí, mucha gente, a mí también en las sesiones es como cuando son grupales, ¿no? Me dicen, claro, abrí los ojos porque dije, no puede ser que ella lleve como 20 minutos con su mano aquí, ¿no? Claro, Dice, seguro que tiene que atender al resto de personas. Y, y como dices tú, Nico, está genial como ser curiosos y porque al final eso rompe tu sistema de creencias, que dice, es que sí que hay algo más. Entonces ahí es como dices, ¿no? Como que todo empieza a rodar hacia otro lugar y no tiene que ir ni más rápido ni más lento, simplemente como decíamos es el libre albedrío de lo que a cada persona en cada momento tiene que darse, porque nunca, siempre digo en las sesiones también, porque las sesiones que yo ofrezco de conexión Kundalini, que al final podemos ponerle el nombre que se quiera, pero al final es entregarnos a espacios de seguridad energéticos donde explorar nuestras propias herramientas interiores, ¿no? Yo sí que tengo muy claro que obviamente mi proyecto de Esplendorosas salgo yo y tengo que como ponerlo en funcionamiento yo, pero siempre digo que lo que yo entrego es para que tú en cualquier momento tú puedas ir a tu propio contenedor a buscar tu sabiduría, porque no tiene ningún sentido que creamos que una persona puede más que yo misma, ¿no? Sí que durante un tiempo va a hacer de canal como para que yo acceda a esto, pero no tiene sentido que yo me quede en el mismo sitio solo de ir recibiendo sesiones y solo que una persona venga y me haga como para yo viajar, ¿no? Sino que esto, evidentemente que puedes quedarte en ese papel porque te resulta más cómodo, porque te interesa, pero lo interesante es que después de estas sesiones tú vayas encontrando tus propias señales en tu día a día, tus propios mensajes, que tú vas a ser tu propia maestra y maestro para hacer tu propia alquimia. Entonces, cuando entramos en esos espacios de seguridad energéticos, porque sí que es verdad que yo hago un inciso, pero creo que en este mundo espiritual y energético hay muchas maneras de trabajar la energía desde diferentes lugares y para mí esto me resulta tremendamente sagrado. Es lo más sagrado que ahora mismo en mi vida existe y lo entrego desde un lugar de profundo, profundo respeto que igual que yo cuando trabajo con los menores, con personas desfavorecidas, con bueno, situaciones más vulnerables, cuando una persona llega a mí, confía en mí y se rinde en una esterilla, o sea, es muy importante yo primeramente todo el trabajo que hago para preparar ese propio espacio, para protegerlo, para que se sepa que ahí solamente va a canalizarse luz, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando tuve mi primera experiencia de sesión que recibí de activación Kundalini, que en esa primera sesión sí que dije, wow, ¿esto qué es? Como tú, Nico, un poco de, y mira que yo ya había hecho cosas, pero dije, esto es algo muy potente. Dije, creo que siento que quiero seguir explorando esto para en un futuro, no lo sé, yo decía, no lo sé, pero creo que quiero aprender más porque creo que esto lo tiene que conocer todo ser humano. Claro. Entonces yo os lo digo y siempre se lo digo a David, a mi mentor, maestro principal, siempre le digo, yo hice un estudio de mercado para ver dónde me formaba, porque sí que sentía que era algo tan sagrado que para mí estas técnicas sí que es verdad que
creo que ahora hay un boom de todas estas Ujú, terapias, de todas estas técnicas, y mucha gente dice, ya, es que cualquiera como que se pone a hacer estas terapias, etcétera. ujú, Yo por un lado, también un tiempo dije, ya, es que, jolín, cualquiera hace estas terapias y hay que tener cuidado y tal, pero con el paso de los años, de los meses, digo, al final esto es una bendición, porque si está llegando a tantas personas es porque estamos realmente preparados para sostener esto. Y todo ser humano es energía vibratoria en resonancia, que el público que, por ejemplo, llegue a mí, quizás no es el que le llega a Nico, quizás no es el que te llegue a ujú, ti, Mercedes, o sea, todos emitimos diferentes frecuencias que al final a quienes llegamos es porque seguramente ya hay un acuerdo de almas en el que trabajar algo y trabajar algo mutuamente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que para mí creo que es muy importante que antes de acudir a una sesión energética, de sea la terapia que sea, es importante establecer primero un mínimo de contacto con ese terapeuta o con esa persona, ya sea una visión de una foto, ya sea un audio de WhatsApp, ujú, ya sea un vídeo, porque tu corazón va a hablar antes que tú propiamente y va a decir, ¿esa es una zona segura o no es segura, ¿no? ujú, Sí. Entonces, esto para mí creo que es lo más importante. Y luego sí que para formarme, para mí, yo necesitaba una persona también que tuviera un recorrido de muchos años en el desarrollo personal, porque sí que es verdad que este tipo de terapias, cuando suceden, cuando las entregas, hay un posterior que es la integración. Entonces, ese integrar, si tú no has recorrido diferentes caminos ujú, anteriormente, primero tuyos individuales y luego con diferentes personas, el abanico de posibles sucesos que vayan a acontecer va a ser más cortito o más grande. Entonces, es importante cultivar como facilitadores todas esas herramientas para poder acompañar y sostener a esas personas, ¿no? Porque sí que es verdad que esto es algo de decisión propia, de acudir a un tipo de terapia de este momento, pero sí que es muy importante, yo creo que acompañar desde un lugar de dulzura, de amor y respeto. Yo, por ejemplo, para mí, ujú. mi fin no es que las personas tengan solo una sesión energética, que sientan miles de cosas, que toquen el éxtasis y se les mueva el cuerpo y se les mueva todo. No, yo soy más de el camino de integración con respeto y de una manera, sí que es verdad que esta herramienta no es que sea muy lenta, porque sí que es verdad que te da unos golpes de lucidez muy potentes, pero siento que no hace falta al ser humano meterle un chute de 2000 voltios, Ujú, porque creo que con un acompañamiento y con una entrega, ya percibiendo bien cuáles son las aristas que quizás tiene que ir trabajando primero, es una manera mucho más amable de que esa persona trabaje su proceso del despertar. Porque ujú. luego a veces podemos bajar muchas informaciones que a lo mejor una persona le sea demasiado, ¿no? Para ella o para Sí. él. Sí que es verdad que todo lo que veamos o sintamos es porque estamos preparados para sostenerlo, pero siempre creo que la integración puede ser muy lúcida y muy desde un lugar tranquilo a la vez que luminoso, ¿no? La luminosidad no se, no se enfada con la potencialidad energética. Eso es para mí creo que muy importante. Sí. Igual siento también que es como estábamos hablando, bueno, venimos hablando durante todo este momento, de que cada uno no se condicione, porque me pasa que cuando por ahí atiende a una persona, viene con una idea en la cabeza de lo que va a recibir, lo que va a sentir. Y yo, Vale. no, sácate todo, sácate de las cosas que no, porque yo escuché una amiga que vino y le pasó no, bueno, todos somos distintos ante eso. Todos somos seres Sí. de luz y demás, pero a la hora de sentir, como te pasó a vos, todos sentimos de distinta manera. Algunos conectan Mm, más con otros elementos. En el caso de él, por ejemplo, a él los cuencos de cuarzo lo fascinan. O sea, yo toco y él ya vuela. O sea, él no necesita meditar. Yo para poder volar necesito estar sentada un buen rato, meditando, conectando, haciendo ese entre conmigo misma. Y él es muy elevado, muy rápido.
Entonces, siempre le digo a la gente, no te vengas condicionado a algo. Es recostate y disfruta. Lo que tenga que ser para vos va a ser. Lo que tengas que canalizar, lo vas a canalizar, lo vas a sentir. O sea, y es como que ahí noto que la persona respira profundo y dice, bueno, sí, como que se relaja, ¿viste? Porque como que la gente, todos vienen, y siento que es eso, ¿no? Cuando cualquier persona, te debe pasar a vos también, todos los que van a tus retiros, a tus encuentros, es como que, ay, quiero conectar, ay, quiero que me pase esto, ay, quiero ya. Tranqui, que eso, o sea, lo que vos tengas que recibir, lo vas a recibir. Quizá es Sí. hoy, o quizá hoy no es hoy, y sea en la próxima. Porque también tiene que ver mucho eso, como decís vos, ¿no? Cómo estamos internamente nosotros. ¿Qué cosas tenemos que solucionar a nivel interno para estar en ese nivel que queremos estar? Sí, es que hay algo súper interesante de esto que hablas, Mercedes, que son para mí dos palabras muy importantes, son la rendición y la comparación. Cuando esto de las redes sociales también tiene ese doble filo, ¿no? De pensar en ese suceso que va a acontecer. Si una persona se mueve, es que yo tengo que moverme para que eso funcione. Si yo no me muevo, eso significa que no funciona. Entonces, cuando nos comparamos, ¿no? Igual que cuando me Ujú. preguntabas de el viaje, etcétera, yo te puedo contar mi experiencia, pero lo último que tienes que hacer es compararte, porque conmigo, ¿no? O con otra persona. Te tienes que comparar contigo misma hace unos años, cómo eras capaz de percibir, cómo eres capaz a lo mejor ahora de percibir, ¿no? Y de ser cada vez más consciente de pillarte en esos juegos mentales en los que te enroscas, de darte cuenta de tu intuición, de tus corazonadas. Eso es, la comparación es contigo mismo, ¿no? Siempre. Y luego el tema de la rendición. En las terapias energéticas es súper importante esto porque cuando, igual que en Savasana, ¿no? En la última posición, en la última sana de yoga, cuando nos rendimos al suelo, en esa posición llamada de cadáver, es cuando empiezan también a integrarse y a suceder las cosas. También las ondas cerebrales empiezan a vibrar de otra manera y empiezan a abrirse ya más esas capas de la parte sutil. Entonces, si tú solamente estás esperando, como comentabas tú, ¿no? De ¿y qué va a pasar? ¿Y me vas a sanar esto? ¿Y voy a entender esto? ¿Y me va a venir un mensaje de la persona que se ha muerto hace...? Ahí al final está todo contraído y el universo es muy sabio y te dice, Sí, ¿tú quieres saber de esto? Pues todavía no te lo doy. Todavía no te lo doy porque estás siendo muy impaciente, ¿no? Entonces cuando nos rendimos a la vida, que al final también es ir practicando, todo se practica, es esa rendición, con esas rendiciones en las sesiones, estamos también practicando la confianza en la vida, como tú bien decías, ¿no? Y cuando más nos confiamos en la vida, sin necesidad a lo mejor como eso de tengo que decretar, tengo que hacer, cuando ya no necesitamos estar como pensando en esos ejercicios, ya vamos anclando esa sí. confianza real en el camino diario. Y ahí es cuando nuestra realidad empieza a ser pues mucho más coherente también. Sí. Y empezamos a ser mucho más magnéticos. Cuando hay esa confianza, el magnetismo cada vez llega antes, ¿no? Y esto es algo que evidentemente esto nunca termina, porque evidentemente que es algo que tenemos que estar en revisión al final también siempre. Confianza, ¿no? Sí, ella cuando decía eso de mí, en realidad era completamente ignorante de eso, yo, de qué estaba ocurriendo. O sea, yo nunca me había cuestionado, pensé que era normal, así, ir por lo que uno quiere, nada más. Entonces, ella me decía, pero ¿cómo eso? Alguna de las cosas que ella trabajaba era para llegar a ese punto y yo no había ningún mérito en mí. O sea, para mí es normal Es lo eso. que yo te digo, mi gran maestro, él, Total. él me abrió muchísimo la cabeza en un montón de cuestiones, porque claro, yo amo leer todo sobre este tema y claro, y él viene con esas cosas que me dice, pero esto es mío. No, no, ¿de dónde lo leíste? No, esto lo tengo yo de nacimiento. O no O sea, sé. bueno, cosas así que le pasaron cuando era chico, situaciones de ser hasta vidente, ¿te acordás? Eso que te pasó lo de la tele, Ah, de, sí, no sé si es evidente eso, adivinar nombres que van a decir o cosas así, pero no sé por qué. claro, de saber lo que va a pasar antes que pase, pero en el mismísimo momento. O sea, eso ya le pasó de Ujú. chiquitito. Y yo, viste, lo miraba así.
¡Ah, wow! Quiero más, quiero saber más. Claro, Increíble. esos dones que él no tiene idea que tiene, que están tan impecables en él. No, y ahí está también, claro, la maravillosa historia tuya, Nico, porque a veces lo que pasa siempre con estos dones, no siempre, pero casi siempre, es que son aplacados, son tapados, Claro. Sí. o nosotros empezamos a dudar, ¿no? De nosotros mismos. Ahí también esa parte tan importante de tener esa autoestima bien trabajada, porque es verdad que podemos dedicarnos a las terapias que sea, pero si nosotros mismos no estamos convencidos y bien trabajados nuestras sombras, nuestras luces y nuestro anclaje en nuestra autoestima, que no es egocentrismo, difícilmente vamos también a poder ser como espejo para otras personas, porque cuando entra, que sí que creo que es muy importante también, como decíamos, el dudar, ¿no? El siempre revisarse de, oye, qué necesito mejorar, dónde necesito ver, etcétera, pero es muy importante que cuando entramos a esos espacios de transformación estemos completamente seguros, porque ahí nuestra seguridad, también nuestro canal va a ser más limpio, porque ya no entramos nosotros en acción. Entra esa conexión divina con esa fuente que al tener más confianza en nosotros no existe miedo, entonces no existen esas fricciones de entro o no entro, conecto o no conecto, ¿no? Cuando tú, por eso para ti no te es difícil ni encontrar en eso, porque al final estás completamente limpio en eso y muy seguro, ¿no? Entonces todo sucede por ese canal desde una manera impecable, o sea, esa tubería está súper limpita, Sí, sí. entonces no se necesita entrar en esa duda, ¿no? Esta es la tubería que estamos limpiando. Nunca lo había pensado así, pero sí. Sí, no, se puede entender de muchas maneras, pero al final con todas las herramientas, igual que el Reiki, los chakras, al final lo que estamos intentando, igual que con esa energía Kundalini, es esa tubería, con esa Exacto. conexión divina astral, empezar a limpiarla y a quitar, a quitar, a quitar, para que todos esos mensajes sean más rápidos, sean más, por así decirlo, más fáciles también, ¿no? Porque no nos enroscamos en, claro, esto significa, no, voy. O sea, tengo claro esto, voy. Y ya está, nada me Pero bueno, para. O sea, él es eso que vos decís, tengo claro esto y voy. Y yo estoy, claro. ¿voy? ¿Por ahí? ¿O por ahí? Entonces yo dudo, ¿viste? Yo estoy. Y él, dale, Mercedes. Bueno, Vamos, voy. vamos de una vez. Vamos, vamos. Igual, es que por eso también es súper bonito que cada vez más los hombres entren a estos espacios, ¿no? Espirituales, porque sí que es verdad que bueno, los círculos de mujeres desde toda la vida han existido, todo el patriarcado, que no me voy a poner a analizar hombres, mujeres, creo que todos hemos sido y seguimos siendo víctimas de todo esto, ¿no? Hablamos de ese péndulo, ¿no? Que se está nivelando, pero claro, al final nosotras también tenemos unos capones muy fuertes que nos han como querido tapar y al hombre también, lo que pasa es que el hombre al estar más conectado también con esa fuerza guerrera, con la tierra, tiene eso mucho más presente. Sí. Y lo bonito de que cada vez más hombres vengan a los espacios es que la energía masculina y femenina se está nivelando cada vez más, que es lo necesario, ¿no? Por eso también ahora hay más círculos de hombres y más actividades también ubicadas a vosotros, porque el masculino también tiene que ser sagrado y en esta sacralidad de masculino femenino nos estamos encontrando en parejas conscientes súper bonitas con nuevos niños y nuevas generaciones que están ayudando a esta creación, ¿no? Ujú. Eso. ¿Sabes qué me fue pasando? Que a medida que hacíamos las entrevistas, al principio eran solo mujeres. Y después, bueno, yo le hablo al universo continuamente. Y dije, bueno, porque desde el momento que arrancamos con este proyecto, yo le digo a él, ¿y cómo elegimos a las personas? Maestro ascendido que me responde, Mm. va a fluir. Dicho y hecho. Abrí Instagram y venían personas como vos, por ejemplo, que miré y escuché el mensaje y automáticamente conecté. O sea, no fue bueno, sí, a ver, no, wow, ¿quién es? ¿Quién es esta chica? Wow, no, me encanta. Uy, mirá lo que dice, es Nico, mirá. Y es, sí, es ella. Sí, Es así. en realidad lo que nos pasó también es que
ella está mucho más preocupada y más sensible de la gente, que quiere entrevistar a todos, pero por ahí dudaba de que pudiese conseguir que esa gente le respondiese. Y Claro. yo no sé por qué no, o sea, porque hay más gente que supuestamente está dando ese tipo de mensajes y tiene ese tipo de conocimientos, me parece todavía más sensible que una persona, no sé, dedicada a otra cosa. Y por supuesto que contestan y súper bien, o sea, están saliendo todas estas charlas tan lindas, ¿por qué no? Es lo que yo te ¿Por dije, qué no ¿ves? iba a salir? La duda, O sea, el yo no había miedo, pensado la por qué no. inseguridad. Claro, Te Entonces, entonces sientes claro, identificada porque contigo. esto fluye, vos Sí, dejate llevar y es, wow, sí, y es así, y bueno, y es confiar, como vos decís, ¿no? Es confiar en uno mismo. O sea, si vos te levantás y el mensaje es, tienen que empezar a dar a conocer terapeutas, talleres, sesiones, tienen que expandir. Y yo digo, ¿cómo expando? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que viene a mi mente? Y cuando pregunto, llegan los mensajes cada vez más claros. Yo creo que en algún momento va a bajar alguien y me va a cachetear. Me decía, ya no sé cómo decírtelo. Y es como que, pues bueno, le debe pasar a muchas personas, ¿no? De pensar, estoy loco, estoy escuchando cosas, estoy viendo así es. cosas, esto lo estoy imaginando. La mayoría de personas lo que dice es, ¿cómo me doy cuenta que estoy recibiendo un mensaje y cómo me doy cuenta que no es mi cabeza jugándome una mala pasada? Entonces yo digo, todo vuelve a lo mismo, confiar en uno mismo. Cuando vos confías, te das cuenta que no es una locura y que te están dando algo, una misión, te están diciendo algo, te están sirviendo en bandeja lo que tenés que hacer o por dónde tenés que ir. Y nosotros Es- arrancamos con el, ay, no, sí, pero no, ¿por qué yo? No, no. Y ya, eso, y cuando lo empezamos a hacer, bueno, en mi caso, él siempre estuvo seguro el día uno, y yo estaba, ay, no sé, ay, y cuando lo empecé a hacer, dije, es esto. Y digo, fíjate cómo lo transita él de una manera que fluye, y yo necesito este choque para decir, sí, por acá. O sea, somos sí, dos pero personas con sus súper diferentes. experiencias. Pero yo quiero decirte a ti, Mercedes, que para mí, o sea, es ultra necesaria esas dos partes tan equilibradas y lindas que tenéis, porque tú aportas pues toda esa parte femenina, que aunque dentro nuestra esté el masculino y el femenino, o sea, yo con los audios que nos hemos enviado era como, wow, o sea, esta mujer transmites esa seguridad, ese ser casa, ¿no? Ese lugar como para ser. Y creo que eso es ultra importante. O sea que obviamente que Nico tiene mucho mérito, pero tú también tienes mucho, sí, sí, mucho. tiene más que yo, pero No, tampoco de no hecho vamos a a jugar veces, más o menos, pero no, pero a veces lo único que le digo es que tiene que tener simplemente confianza en todo lo que ella tiene, todo lo que es, que por ahí eso es en lo que ella a veces duda un poco. Yo por ahí tengo más decisión, o sea, no me cuestiono nada, o sea, voy directo, entonces eh, por ahí gano en tiempo. bueno, Bueno, pero de ahí eso también se trata, ¿no? Cada uno es como Sí, es, sí, sí, y claro. hay gente que total. necesita simplemente fluir y ya, y no se cuestiona nada y disfruta de ser libre de esa manera. Y hay personas como yo que Claro, necesitan cuestionar un poquito algo como para decir, a ver. claro, total, es lo que hablábamos de la comparación, ¿no? Al final ninguna flor es igual a otra, o sea, Claro. lo bonito es como que tú misma vayas viendo esos cambios de pantalla, ¿no? Del videojuego, porque ya no es que unos estemos más arriba que otros, ¿no? Es como simplemente dentro de esa pantalla de videojuego, es como, vale, las paso más rápida o las paso más lento, pero sí que me voy sintiendo que no estoy igual que hace un año, Ujú. no estoy en el mismo lugar, no me engancho igual a las mismas cosas, ¿no? Que por eso es pues maravilloso compararnos y sentarnos a analizar nuestro propio proceso. Pero si yo me comparo claramente con Nico también en otras cosas, diré, no, es que soy yo, claro, yo quiero eso y yo no puedo. Bueno, y es como inspirarse, ¿no? Mutuamente y Es. admirar al otro y también en ese contagio, porque Ujú. yo siempre digo, las personas que llegan a mí, de verdad es que yo no paro de dar gracias porque digo, al final es nutrición Sí. constante. O sea, ves diferentes personas, a mí me gusta además mucho en las sesiones, ya sea presencial o online, que la gente también dé su voz, ¿no? Se presente, hable. Y en ese hablar, tanto al principio como al final, todos nos nutrimos de eso.
porque aunque sea una palabra, sea una experiencia propia, hemos pasado todos tantas cosas tan diferentes que, que es ahí la nutrición de los verdaderos nuevos humanos, ¿no? Que no solo em, se analiza qué estudias o qué haces, sino qué sientes, qué Exacto. te sucede ahora, ¿no? Eso Es es eso, como... ¿no? O sea, ir aprendiendo continuamente el uno del otro. Desde la humildad. Desde la humildad, Sí, desde el yo soy. Simplemente esto, yo soy lo que yo soy. Y conecto y trato de dar y recibir y aprender. Porque es como yo te dije a vos, yo hay muchas cosas que de todo esto que vos haces que no tengo mucha idea o directamente no tengo idea de nada. Y sin embargo quiero aprender, quiero más, quiero saber de qué trata, quiero saber cómo se conecta, quiero saber todo. Y es eso, es el estar abiertos a lo nuevo. sí, igual también, Mercedes, con esto que hablas, porque también siento que a veces nos metemos en esa titulitis interna, ¿no? De querer saber más, de querer saber más. Al final, yo esa pregunta que me hacía con 20 años de me falta algo y no sé lo que es, me llevó, claro, a estudiar y a meterme en miles y miles de formaciones varias. Pero claro, llega un momento en el que también podemos entrar, igual que cuando consumimos miles de terapias, una detrás de otra. A veces yo veo ofrecimientos de retiros que meten una cantidad de actividades en 3 días que yo digo, ay, solo de verlo me está dando un poquito de agobio. Igual que lo de Egipto que os contaba. O sea, yo admiro la gente que en un día ve Mm, 4 templos, ve 5 templos, porque yo, claro. yo no puedo. Yo, por ejemplo, soy igual que tú. Yo, al también ser muy sensitiva y por querer experimentarlo desde ahí, yo prefiero que sean 2 templos o igual que en un retiro, ¿no? 2 actividades, 3 actividades con Ujú, diferentes cosas, ¿no? Pero em, podemos caer en esa borrachera de querer sí o sí saber más, ujú, de querer sí o sí más terapias y no damos tiempo a esa integración, que en esa integración lo que sucede es lo que hablaba antes, ¿no? Que se despiertan las propias herramientas y la propia alquimia, porque eh, obvio que hay metodologías que hay que estudiar y que hay que saber cómo se hacen, ¿no? Para hacer una praxis saludable, ujú. pero si simplemente nos sentáramos todos los días a meditar 5 minutos, o sea, desarrollaríamos ya tantas capacidades internas que de ahí luego cuando quisiéramos empezarnos a formar a más cosas sería todo desde un lugar muy diferente que por eso a mí me gusta, como os decía, hacerlo también fácil a la gente, porque a veces cuando vemos este tipo de herramientas, terapias, etcétera, la gente que es como que cree que con una sesión o con un curso se le va a solucionar la vida, Ujú, ya ujú, todo va a cambiar y es como piano, piano, porque a veces desde las cosas más simples, desde ejercicios de atención plena, de respiración, ya hay un cambio en tu vida. Y cuando empiezas a conocerte más desde lo también kinestésico, ujú. toda esa apertura de posibilidades en tu vida empieza a ser mucho más fácil. Sí, No, si empezamos ya a querer saber de astrología, de no sé qué, de no sé cuánto, de energía, de Reiki, de tal, o sea, llega un momento que es que ya físicamente sí, tu cerebro dice, oye, se me mezcla todo, ¿qué pasa aquí, no? Y el es cierto. propio cuerpo también tiene que ir integrando muchas cosas. O sea, yo también soy de la mirada tántrica, ¿no? De ir aceptando todo lo que se va dando en nuestra vida, pero también con esto a veces en ese fluir, ¿no? En ese soltar, también nos Ujú, podemos perder, porque sí, es muy importante lo que hablaba antes de la tierra, ¿no? De también no dejar a un lado la mente e ir educándola en saber también discernir qué me ujú, está sumando, qué me está restando y no acabar, como decíamos, en esos basureros. Ya no son claro. contenedores energéticos, son basureros, ¿no? Entonces, bueno, que a veces entiendo esa sed, ¿no? De sabiduría, pero no dudo, Mercedes, que tú ya tienes una gran Ah, alquimia interna dentro de ti y que puedes ofrecer ya muchísima acompañamiento y ayuda a muchos seres. pero esto te digo que me costó mucho el poder dar fe de eso, de que vengo en un año muy difícil,
con cosas que jamás hubiese pensado que tenía que resolver, que tiene que ver mucho con los ancestros. De las cosas que he estudiado en estos años, jamás pensé, en serio, que una constelación o una biodecodificación podía ser tan, pero tan importante. Hace tiempo, varios años, me venía sintiendo con cargas que yo pensé que eran mías. Esto lo hablo como persona, no como terapeuta. Y yo dije, pucha, no puede ser, estudié esto, estudié lo otro. Hay sistemas que me resonan más que otros, conmigo, como soy yo. Pero me pasaba y lo volvía loco a él. Le digo, hay algo, esto es mío, esto es mío. Y él, muy sabio, viéndolo de afuera, me dice, Mer, eso no es tuyo. Hay algo que estás cargando que no es tuyo. Cuando ahora este año me dedico a meterme en esto, ahora hace muy poquito, empecé a constelar y aparecieron muchas cosas de mis antepasados y dije, pucha, o sea, persona con la que yo estaba constelando, que si bien hablamos, tuvimos contacto y demás, ella me dijo, no me digas nada de tu vida, esto es, yo voy canalizando y vos vas recibiendo. Me dijo un montón de cosas de estas mochilas que yo tenía que no las sabía nadie más que él, la persona a quien se las cuento. Yo dije, wow, esas energías que yo sentía, la típica, que creo que es la que mucha gente manifiesta, es ese dolor, esa angustia en el pecho, que vos decís, esto no es mío, yo sé cuando me angustio, cómo me angustio, de qué manera me pongo. Y esto era algo que no era mío y que en serio era feo porque era algo que no podía explicar. Y cuando empiezo a ver en mis ancestros, paterno, todo, hay una cantidad tan infinita de dolor, de personas tan reprimidas y con toda la historia de vida que tuvieron, y yo dije, es esto. Y empecé de a poquito a soltar eso, a conectar con esas energías, salí del rol de juzgar, y decir, no, porque esto, no, basta, yo no juzgo, yo lo miro y digo, hay que sanar, o digo, ay, pobre, me pongo, ¿sabes qué me pasó? Me empecé a poner en el lugar de esas personas. Antes yo decía, oh, y esto, oh, esa locura que vos sentías en su momento con esas personas y querías hacer así. Y cuando me pongo en ese lugar, que analizo esa energía, me doy cuenta que todo es perfecto, por más horrible que sea, todo es perfecto. Porque de esa manera se llega a lo que se llega, a donde estamos hoy, las cosas que van pasando hoy. Y no puedo contradecir al universo o a la vida, porque todo está en su perfecto tiempo. Y eso me costó un año de depuración, que te puede decir él. He depurado físicamente unos malestares, unas situaciones. No tenía absolutamente nada, simplemente depuración a través de mi cuerpo físico. Todas estas cuestiones. Y ahí empecé a realmente honrar a mi padre, honrar a mi madre, con cuestiones muy dolorosas del pasado y de mi infancia. Y yo dije, pucha, ¿cómo todo esto tenía que ver para mi evolución en este futuro, en este presente? ¿Cómo cambió esa sanación la vida de mi hijo el más grande? ¿Cómo fue equilibrándose? Y yo le decía a él, esto es creer o reventar. Porque, o sea, yo lo puedo contar y uno puede decir, ah, mirá qué bueno. No, la pasé heavy. Y era adaptarme a situaciones que no estaba acostumbrada y demás. Y dije, ¿ves lo que me falta aprender? O sea, y uno puede decir, sí, soy terapeuta hace 10 años y sí, pero la vida interna de lo que yo tenía que resolver, de lo que tengo que seguir resolviendo, es una labor de todos los días. Es como dijiste vos, es todos los días tomarnos 5 minutos, meditar, conectarnos, escucharnos, y es eso, es todos los días un poquitito de darnos amor a nosotros mismos para poder tener esa sintonía en esa frecuencia linda, para poder transmitirlo a los que nos rodean, ¿no? Y no estar loca. No, es la verdadera, es que esto que hablas es tan importante, Mercedes, porque es la verdadera también responsabilidad de la praxis, ¿no? O sea, es igual que cuando yo estudiaba educación social, digo, ay, sí, yo como, ay, venga, a salvar a la gente. Y digo, ¿qué salvar a la gente? Me tengo que salvar yo primero. O sea, yo he estudiado esto primero porque yo primero me tengo que ver a mí. O sea, sería
Y por mucho que hayamos hecho X cursos, o sea, Ujú. esto nunca termina, porque No, no quiere decir que tengas que seguir haciendo miles de cursos, no, sino que no termina esa revisión diaria de quién eres, desde dónde entregas, cómo lo entregas, porque eso. si no, no tiene sentido, porque además entras si no en esos juegos egóticos Ujú. que bien, pues evidentemente en el mundo espiritual lo hay, igual que en el mundo sea cual sea, y eso es realmente peligroso, porque al final estamos entregando desde lugares que no son respetuosos con el otro ser humano, ¿no? Y Eso. tampoco lo son primero con nosotros mismos. Ujú. Y eso que hablabas también lo conecto con algo súper importante, que es lo que se decía que yo con 20 años es lo que me empezó a cambiar la vida, también una constelación familiar. Y es muy importante el saber qué lugar estoy ocupando, no solo en mi familia, sino qué lugar ocupo yo en mi familia, en mi pareja, en el trabajo, en mi trabajo como terapeuta, etcétera. ¿Desde dónde me coloco? ¿Yo soy, con mi madre soy hija o yo soy la madre de mi madre? ¿Con mi pareja soy pareja o soy la madre de mi pareja? ¿No? O sea, todos esos juegos que al final vivimos en diferentes sistemas, ya Ujú. sea familiar, laboral, etcétera, lo armonioso es analizar qué lugar estoy ocupando y desde ahí, que evidentemente no son trabajos de 2 meses ni de 2 días, es como ese desengranaje que va Ujú. ubicándote en el lugar y tú, por eso decías eso tan bonito de cuando tú te pusiste en tu lugar Ujú. en determinados aspectos, eso inevitablemente hace el dominó a tu familia, ¿no? Y a tu hijo, a tu siguiente generación. Es porque también vimos para atrás, dimos espacio, le dimos lugar a ese dolor, le dimos Ujú. lugar también a ese amor y todo se empezó a recolocar, ¿no? Es algo también que decías muy fuerte, que lo hablábamos también al principio. No con todo el mundo se puede hablar y lo va a aceptar, Ujú. ¿no? Ese amor incondicional, aun Sí. cuando hay abusos, aun cuando Ujú. hubo violaciones de todo tipo, etcétera, ¿no? El llegar a eso, que no se llega rápido ni fácil, porque Ujú. no se llega Ujú. desde un lugar verdadero y real, Ujú. pero cuando trasciendes eso, es una sanación y una liberación tan enorme, que a tu propia vida es la que empieza a darle otro color, porque si Sí. no, seguimos viviendo desde un resquicio que nos hace mal Ujú. y nos hace mal a todos nuestros cuerpos, como decías, desde el físico hasta el espiritual y inevitablemente también eso lo hacemos resonar a los más cercanos, ¿no? Sí. Y es importante, como decías, también hacernos cargo de nuestra propia mierda, así lo Ujú. digo de claro, Sí. porque Sí. eh, podemos caminar con personas muy conscientes como vosotros uno hacia el otro y hay cosas que hay que resolver entre los dos, Ujú. pero si yo decido caminar con alguien conscientemente, pero siempre voy a intentar que me salven, que me sostengan, que me resuelvan, eso no va a ir bien porque Eso. una pareja se trata también de esa individualidad, de querer Ujú. siempre seguir comunicándose, trabajándose, porque ahí lo puse hoy también en el Instagram, que para mí hay 3 trabajos, Sí. los más importantes que todo ser humano tiene y que cuando se trabaja eso, que nunca termina, se está en paz con uno, pero también con lo que le rodea, que es el niño interior o la niña Ujú. interior, mamá y papá, ¿no? Sí. Esas 3 cosas cuando Fíjate que vos lo de decís y suena súper fácil, pero es ah, para las personas que realmente se meten a nivel espiritual en ese papel, es muy doloroso. Y es como dijiste vos, es empezar a muy sacar doloroso. mierda, a conocernos a nosotros mismos internamente desde ese dolor. Y es un proceso súper largo. Y si bien yo dije Súper que largo. yo esto lo resolví ahora en un lapso de un año, él sabe muy bien mi situación de violencia con mis padres cuando era muy pequeña. Y vengo transitándolo hace más o menos más de 10 años, 10 12 años que vengo en esta Claro, cuestión de soltar, de pulir, de ver cómo encarar y demás. Eh, También puede haber personas que te digan, y pero sí, qué sé yo, un padre o una madre viola a alguien. Bueno, sí, no te estoy hablando de esa situación de piel, te estoy hablando a nivel álmico, sanarme yo para desintoxicar ese dolor, esa rabia, esa impotencia, esa angustia
ese ego, esa soberbia que hay dentro mío que me generó esa situación. Entonces no es una labor que uno diga, esto en 6 meses lo hago. Si lo Fácil haces y en 6 meses, rápido. buenísimo. Es No, y algo que vas eso, a tener que transitar. claro, y o sea, quien nos prometa que con una sesión eliminamos todos los traumas, o sea, eso es completamente una bazofia y una mentira, porque al final también se deforma todo este tipo Ujú, de terapias y acompañamientos, ¿no? Es verdad que hay sesiones que pueden darte muchísima luz y ujú, muchísimos mensajes muy claves, sí, pero esto es un trabajo que es igual que ¿haces yoga solo dentro de la esterilla o también el yoga lo llevas a tu día a día, ¿no? O sea, porque es muy fácil que claro, hagamos una asana y que yo sea súper flexible en una asana, que no lo soy, pero luego, ¿cómo me flexibilizo yo en mi sí, propio día a día, ¿no? Entonces es como, esto luego hay que llevarlo a lo humano, vuelvo a decirlo, o sea, exacto. llévalo a la tierra, llévalo a la comprensión diaria. Tú te puedes conectar con el universo, puedes ver luces, puedes ver seres de luz, etcétera, pero pero luego a tu día a día eso Sí, luego, igual el que va a misa, ¿no? Y le da dinerito, pero luego va y sale y pisa a la persona sin hogar que está ahí. sí, ¿Qué totalmente. coherencia Sí, estamos teniendo en esta vida, ¿no? sí. Tú trabajas en el mundo espiritual o acudes a sesiones de terapia, pero luego eso cómo lo llevas. O sea, entonces todo este proceso de traumas es muy largo, es muy doloroso, a la vez Ujú, que tremendamente sanador, y por eso hay también miles de terapeutas y de maneras de llegar, ¿no? Porque ujú, como tú dices, hay métodos que quizás vamos a vibrar más que con otros y a lo sí, mejor un tiempo unos nos funcionan, luego no nos funcionan, igual que los vínculos con las personas, ¿no? Un terapeuta puede acompañarnos un tiempo, pero ya sentimos a lo mejor que durante ese tiempo es como, oye, gracias, sí, igual que es vínculos eso. de pareja, Ujú, amigos, etcétera, y es como gracias, pero ya fue. Y, y esto que decías con las situaciones tan dolorosas, ¿no? Cuando hay abuso, cuando hay violencia, es muy clave entender que no quiere decir que tengamos que hacernos amigos de mamá y papá e exacto, irles exacto, a darles un abrazo. O sea, no, no, no. Si lo queremos hacer y llega a eso, muy bien, pero hay que tener, el trabajo es interno, es con exacto. tu propio corazón, es con esa paz interior. No hace falta a veces, igual que si mamá o papá han muerto, se puede seguir haciendo también ese trabajo, ¿no? Ujú, Y, y bueno, es como también lo interesante de desidealizar todo este sistema a veces de sanaciones, ¿no? O de terapias que es como, no, ya, haz este curso y vas a llegar a no sé qué. O sea, obviamente que vas a estimular ese contacto con, pero nada te va a dar una solución de tu propia vida si tú ujú, no haces ese trabajo diario. Es exacto, como súper importante. exacto. Muy Wow, bien. no, me encanta. Voló el tiempo. Voló, Sí. voló, literal, voló. Me encantó, me encantó. Quiero seguir hablando mucho más, preguntarte Ya. mucho más, pero me parece que con esta primera parte estamos excelentes. Ojalá haya segunda. Entonces. Sí, mira, mira al Cuando mundo. queráis, cuando queráis, yo encantada de la vida. No Yo sé digo, si ya ojalá diré cosas interesantes. para quedar sutil, dijo. Ojalá, porque ya sé que va a haber, así que. Va. ¿Viste? ¿Viste? No te digo. Sí, ay, ojalá. No, yo ya sé que va a haber. Nico. Es así todo el día, Chicos, todo el tiempo así. qué bueno, qué bueno. Bueno, De verdad ha sido un placer. Me he sentido súper cómoda. Siento que os conozco de hace más tiempo. Tengo ganas de que se materialice en algún momento también el encuentro físico, ya sea en Egipto, en Galicia, en Argentina, o donde sea. sí, lo mismo, acá también tenés casa si querés. No sé si ya estuviste para Argentina, pero si no, Sí, este, eh, bueno, mira, también de estas cosas mías, cuando estaba en un trabajo muy estable, con muy buen sueldo, con todo, le dije a mis padres, no, me voy con una mochila a viajar por Latinoamérica. Ya tus papás ya están curados. Ya están curados de espanto, ya Ya saben está. que ya está, ya está. Ya Y la no. primera parada fue Argentina, fue súper lindo, súper bonito. La verdad que Argentina, sacando el momento difícil económico que está pasando el país, Argentina es un país maravilloso, con todo tipo de paisaje, con todo tipo de lugares. La Total, gente enorme, es enorme. muy enorme. grande, sí. Sí, Y también muy conectado en particular con España también, porque en definitiva nuestros abuelos o son italianos o son españoles
en la gran total. mayoría de los casos, o Sí. sea, o Sí, mezcla. yo sentí como mucha hermandad Sí. y sí que Buenos Aires como toda ciudad, ¿no? Ahí como gran ciudad, pero luego ya nos fuimos a la zona de Córdoba, Mendoza, todo Salta, Jujuy, eso fue como wow, Ujú. alucinante, Sí. alucinante. La gente cambia muchísimo. En las ciudades No, como que muy- están, como todas las grandes ciudades, ¿no? Todos conectados muy con sus cosas. Pero cuando vas sí. al interior, no solamente de Argentina, sino también me ha contado de los viajes que ha realizado a otros países, y el interior siempre está esa generosidad, ese corazón, ese amor que es maravilloso. Y Así las que bueno, costumbres, ¿no? Las costumbres, el origen, la cultura y todo eso que hace No, fabuloso. yo es que soy muy amante de toda Latinoamérica. Yo el primer país que pisé fue Honduras y fue como muy heavy porque cuando también ahí sí que fui a trabajar de cooperante y fue algo muy heavy porque yo cuando pisé dije "¡Ah!", y reconocí, dije yo ya he estado aquí. Yo una parte mía, sé que ujú, Rodrigo, por ejemplo, es chileno y yo siempre con Latinoamérica, con toda Latinoamérica he tenido una conexión súper bonita y yo creo que, de hecho, aquí en Galicia cuando me dicen tú ya no eres gallega, eres más como del sur o de otro país, yo sí, sí, yo me siento a veces más de otros países que de España, sí. bueno, Chicos, muchas gracias. a Hablamos vosotros, pronto. Estoy seguro que a la gente le va a gustar mucho esta charla. Te amamos, lo ojalá, sabes. Y bueno, os amo. pronto ya nos vamos a ver. ¿Está bien? ¿Está bien, Edgar? Confío que el Sí, ya universo nos es va a juntar y decretado. pronto vamos a estar los tres juntitos ahí. Bueno, los cuatro con Rodri también. Así que muchísimas gracias por esta entrevista que nos diste, por tu tiempo, por tu amor, por toda tu experiencia. Lo disfrutamos realmente muchísimo. Gracias, chicos. Mira, ¡Mua! Os amo mucho. Cualquier cosa ya saben también la gente, si quiere preguntar o lo que sea, pues Claro también que sí, estoy abierta. claro que sí. Muchísimas Un gracias. beso grande, chicos, gracias.